Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 29 de enero de 2019. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Lo que se esperaba y será definitivo. Los Estados Unidos bloquean económicamente al régimen de Maduro. No tocarán un dólar que le pertenezca a Venezuela. Se lo entregarán todo a su legítimo presidente, a Juan Guaidó. Entonces vamos a ver qué hace Maduro con todas sus tropas y sus tanques y su gente si no va a tener un dólar. Y no va a tener un dólar. La Unión Europea lo va a bloquear igualmente. En estos días, pasado mañana o por ahí, se cumplirá el plazo de 8 días que Europa le dio para convocar elecciones libres. Obviamente no lo cumplirá, ella le dijo a Europa que era una insolencia lo que estaba exigiendo. Maduro se quedó definitivamente solo. A ver si China y Rusia le mandan miles de millones de dólares que necesitan para alimentar las tropas y mantenerse en el poder, así sea por la fuerza, por obra de la violencia. Maduro se cae. A propósito, estábamos pendientes de la expulsión de los funcionarios de la embajada americana. Él lo había dicho, dentro de 72 horas los expulso. Bueno, se le acabó el rencor como en el viejo y mal chiste. Y entonces ya dijo que no los expulsaba, que tal. Y entonces le buscó a eso una salida y los deja ahí porque sabe que si toca a un funcionario de la embajada americana, un minuto después lo que tiene es una invasión. Maduro contra la pared, se cae Maduro. En Colombia, el exparlamentario Plinio Lano se despacha y cuenta lo que todos sabemos, las reuniones de Juan Manuel Santos con los ejecutivos de Odebrecht para planear los sobornos, los aportes a la campaña, el dinero con el que Juan Manuel Santos se hizo elegir. Plinio Olano se despacha. El tema de Bogotá es muy grave, amigos. Ha pasado desapercibido hasta ahora que la valorización de Peñalosa, que no es otra cosa que duplicar el impuesto predial, lo duplica para las unidades inmobiliarias residenciales, para los que no lo son. Ojo, es decir, oficinas, es decir, fábricas, es decir, bodegas, para todo lo que mueve la economía de Bogotá. La valorización puede llegar hasta 2.5 veces el impuesto predial. Ojo, si alguien pagó 100 millones de pesos por impuesto predial, puede pagar 250 millones de pesos por valorización. 2 veces y media. Y Peñalosa sigue tumbando árboles los que puede para construir canchas de fútbol, porque lo suyo es la demagogia. Y demagogia, y de la más barata, es construir el famoso club que va a construir aquí en la calle 80 y pico, al pie de centros comerciales que van a quedar afectados irreparablemente, que para que vaya ahí todo el mundo, la gente más distinguida y el pueblo, y valiente demagogo, valiente izquierdista de pacotilla, de quinta categoría. Un hombre pues inmensamente rico, por lo menos su hermano es inmensamente rico, vive en el Canadá muy rico, y él también, pero le quedó el resentimiento, un resentimiento además muy torpe. Es un izquierdista de quinta categoría, pero ojo a lo que va a dejar en Bogotá, y todo contratado y todo amarrado para acabar con esta ciudad. Y nos preguntamos, ¿y el Consejo dónde estaba? ¿Dónde estaba el Consejo de Bogotá?
¿Por qué el Consejo de Bogotá le permitió a Peñalosa acabar con esta ciudad como está acabando con ella? Televisa se va de Colombia. Ya habíamos dicho en días pasados que es posible que la General Motors se vaya de Colombia y de toda América, y que la General Motors está pensando irse solamente para los sitios donde le produzca utilidad el esfuerzo que hace. Ese no es el caso de Colombia. Ahora se va a Televisa. Todas esas revistas ligeras de vanidades y de caras y de Condorito dejarán de producirse acá. No sabemos si las producirán en México o en otra parte para importarlas a Colombia. Lo cierto es que 100 personas muy especializadas, porque pues ese es un trabajo especial, quedan sin empleo, quedan en la calle, les van a cubrir todas sus demandas laborales como corresponde. Televisa se va. El señor Azcárraga. A propósito, ¿cuál ha sido la posición del señor Azcárraga frente a la dictadura de Chávez y de Maduro? ¿Cuál ha sido? Se los contaremos a ustedes. Nuevo fuerte temblor en el país, en el Nevado del Huila, 4.7 en la escala de Richter, por fortuna sin víctimas ni daños. Tenemos que destacar cuál fue la despedida del niño Julen en España. Recuerden que esta criatura estaba con su familia jugando en un sitio, en un solar, en un potrero, en alguna parte. Salió corriendo y se fue por un pozo que estaba abierto, irresponsablemente abierto. Cayó. ¿Qué no hicieron por salvarlo? El país entero conmovido. Encontraron su cuerpecito y le rindieron un enorme homenaje. Como tiene que ser con todos los niños. ¿Por qué aquí somos indiferentes con la suerte de los niños que matan estos sinvergüenzas todos los días, estos sinvergüenzas narcotraficantes? Un país que es indiferente a la suerte de los niños no merece futuro. En España nos dieron un ejemplo de cómo la vida de un niño paraliza la nación, como tiene que ser. Eber Bustamante no estuvo nunca autorizado para hablar con el ELN. Dice el alto comisionado para la paz, no sabemos de cuál paz están hablando, pero bueno, tenemos alto comisionado para ella. ¿Y Eber Bustamante qué iba a hacer hablar con el ELN? ¿A nombre de quién? ¿Y para decirle qué? Un capítulo curioso que se cierra sin que se sepa cómo se abrió. El fiscal y la señora vicefiscal están impedidos en investigaciones por Odebrecht. Entonces, el fiscal ad hoc va a tener que trabajar con una fiscalía cuyas cabezas están impedidas. Entonces, ¿con quién va a trabajar? Que nos lo vayan contando para saber cuál va a ser la suerte de esa investigación por Odebrecht, que se pone más candente cuando la gente empieza a cantar. Como también parece que van a cantar en el caso de Interbolsa. Parece que Maluf y hay otro personaje que hicieron acuerdo con la Fiscalía sobre la base de contar quiénes se quedaron con la plata de los depositantes en Interbolsa. Ese es un escándalo que no puede quedar en la mitad de la nada. Combates en Corinto, Cauca, entre las FARC y los Pelusos. Hablaremos hoy con Ervin Hoyos, porque hay noticias fidedignas de que las FARC volvieron a atacar en todas partes. Dicen que se están rearmando, ¿no? Ellos nunca dejaron las armas. Le entregaron unos fierros viejos a Monsieur Arnaud y asunto concluido. Y entonces la ONU hizo el gran escándalo y las FARC se desarmaron y la paz. Y entonces aquí tenemos comisionado para la paz y tenemos cuánta cosa hay y una parafernalia y tenemos bandidos de esos en el Congreso de la República, al que va a ir también Santrich, porque ya anoche se venció el plazo que la JEP le puso a los Estados Unidos. ¿Cómo le parece, pues? A los Estados Unidos no la chantajean entre China y Rusia unidas, y la quería chantajear
la JEP, diciéndole, mándeme las pruebas que tiene contra Santrich. Estos de la JEP son unos ignorantes agresivos. Ellos son de las FARC, son miembros de las FARC, con toga y birrete, porque hicieron pues toda la pantomima. Y entonces dice, mándeme las pruebas. ¿Cuándo la extradición en el mundo se produce así? La extradición se produce para que el extraditado sea juzgado en el país que lo requiere. Para eso son los tratados de extradición. No para juzgarlos primero en el país de origen y segundo en el país que lo pide. Pero estos de la JEP estaban poniendo esta condición. ¿Con qué propósito? Ellos son de poca monta intelectual y de pocos saberes, pero no son tan torpes y no son tan ignorantes como para no saber que eso era imposible. ¿Qué es lo que quieren? Soltar a Santrich. Claro, y una vez suelto Santrich, el Consejo de Estado dice que no hay motivo para la pérdida de investidura y lo vamos a tener en el Congreso de la República. Mientras tanto, las FARC asesinan a la gente en Valledupar. El asesinato de este señor ganadero en las puertas de Valledupar, a 5 kilómetros de la ciudad. Es una cosa sencillamente horrorosa. Lo que pasa es que aquí perdimos la sensibilidad. Pero un señor que va para su trabajo, lo asaltan y lo incineran, lo queman vivo, aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Una cuestión ahí de rutina, un problemita de policía. Por Dios, por Dios. Y las FARC golpeando en todas partes. Hablaremos con Ervin Hoyos, que tiene pruebas muy claras sobre el asunto. Esta noche en Europa se cumplirán votos decisivos para el Brexit. Todos sabemos pues cuál va a ser el desenlace de ese tema en cuanto a la señora Theresa May. En cuanto a lo demás, no tenemos ni idea. ¿Cómo hace entonces la Gran Bretaña para salirse de Europa? ¿Cómo hace Europa para prescindir de la Gran Bretaña? Eso va a estar de alquilar balcón. El juicio del Chapo. En el juicio del Chapo se han dicho cosas muy importantes y Colombia callada. Entre otras aparecieron acusaciones claras contra el general Naranjo, el general Óscar Coca Naranjo, hermano de narcotraficante y narcotraficante él, según dice su amigo Rodríguez Chacín. Y según decía pues su íntimo amigo, el coronel González, a cuyo entierro asistió el general Coca Naranjo. El juicio del Chapo es un juicio que atañe directamente a Colombia. Todos esos crímenes del Chapo, ¿cómo se consumían y por qué? Por la cocaína colombiana. ¿Y Colombia ausente? ¿Colombia no manda gente ni siquiera por curiosidad? Vaya, vaya, vaya. Cómo asesinaba el Chapo a la gente, cómo era su régimen de terror, la espantable oleada de violencia que se desató en México por el narcotráfico. Hablábamos hace un momento de la JEP y ahora tenemos que volverla a recordar porque dejó libre a Sonia, la narcoterrorista más importante de las FARC, de manera que a las FARC le va a llegar un refuerzo muy importante. Y a propósito, ¿dónde está Romaña? ¿Dónde Márquez? ¿Dónde el Paisa? ¿Dónde Pachochino? ¿Dónde Fabián Ramírez? ¿Dónde están los de las FARC? ¿Cómo es el cuento de la paz en Colombia? ¿Por qué no nos dicen la verdad? Y enfrentémosla. Uno tiene que enfrentar la verdad como es. Pero el ELN, parapetado en Cuba y defendiéndose en Cuba, pidiendo que le manden un avión para volver a las selvas a asesinar colombianos y a seguir volando oleoductos. Y las FARC haciendo lo que están haciendo. Y nosotros aquí, dizque con comisionados de paz. Hágame el favor. En materia de corrupción o de percepción de la corrupción, en Colombia avanzamos, pero avanzamos hacia abajo. Transparencia Internacional nos pasó del puesto 96 al 99. ¡Qué progreso! Uno de los países más corruptos del mundo. El país 1 es el menos corrupto. Y ahí viene la lista. Estar en el puesto 99 es una de las mayores vergüenzas que uno pueda suceder. Después de la conversación que tuvimos ayer con el señor presidente del Banco Agrario, uno llega a la conclusión de que al Banco Agrario se lo robaron.
el 26 o 27% de cartera perdida en la costa atlántica es un escándalo. Y uno se pregunta, ¿la superintendencia financiera existe? Preguntémonos. Señor superintendente, ¿usted existe? ¿Usted se posesionó? ¿Usted ha hecho algo por descubrir y por castigar a los culpables de una pérdida de cartera del 27%? ¿Usted sabe lo que eso significa? Usted debe tener alguna experiencia en el mundo bancario. Yo la tengo. Más de un 4% ya es una alarma muy seria. Está por encima de eso el promedio de la banca colombiana. 7,60 y pico % del Banco Agrario es una locura. 12% si se computan las carteras ya definitivamente castigadas. Y en la costa atlántica 26%. ¿Y usted mudo? ¿Usted quieto? ¿Usted sordo? Y señor fiscal general de la Nación, ¿no se ha enterado de que al Banco Agrario se lo robaron? El nuevo presidente, el doctor Mejía, está haciendo verdaderas proezas para recuperar el banco, para ponerlo en manos de profesionales, para dedicarse a lo que el banco tiene que ser, a prestarle plata a los campesinos colombianos que harto la necesitan. El Banco Agrario se lo robaron, pero aquí no hay superintendencia financiera ni hay Fiscalía de la Nación. Y nos preguntamos, ¿qué hay de Electricaribe? Nos seguimos preguntando, ¿qué hay de la Ruta del Sol? Y más, ¿y de la carretera Villeta-Guaduas? ¿Qué? ¿Y del dragado del río Magdalena? ¿Qué? ¿Y qué hay del túnel de la línea? ¿Qué hubo de la licitación y quiénes fueron los licitantes y por cuánto lo van a construir lo que queda? ¿Y en cuánto tiempo lo van a entregar? ¿Qué hay de Mulalólobo Guerrero? Y así sucesivamente. ¿Y qué hay de la carretera al llano? ¿Eso en qué paró? Y los túneles, los puentes se caen y aquí no pasa nada. Invierno muy crudo en los Estados Unidos. Cristina Londoño nos contará la historia. En Venezuela asesinaron 35 personas en una semana de protestas pacíficas. Hay 850 presos. Entonces uno se pregunta, ¿hasta cuándo puede seguir esta tortura? Hoy hablaremos con María Corina Machado. Violento tornado azotó La Habana, el peor en 75 años. La Habana quedó en unas condiciones deplorables, unas construcciones que no están preparadas para eso. Un país que ya está destruido por dentro, le viene este tornado. Es terrible lo que ha pasado en Cuba. Trump está muy mal. Tiene el 41% de aprobación y el 50 y tantos % de desaprobación. Tenemos que decir que el presidente Duque ha estado peor. Esperamos que esto cambie. Nos parece que su conducta clara, altiva, seria, en el caso de Venezuela y en el caso del ELN, le hayan devuelto la confianza que los colombianos perdieron en él. Pero la situación económica es muy dura. La gente está muy acosada por el hambre. No hay empleos nuevos. No hay perspectivas de creación de empleo. Y eso desespera a la gente. ¿Cuál será el resultado final de una próxima encuesta? ¿Por qué no las han vuelto a hacer? Los Estados Unidos ataca al gigante chino Huawei por robo tecnológico a T-Mobile y por violación de decisiones del Consejo de Seguridad contra Irán. Y en un día como hoy, en el año de 1595, se dio a la luz por primera vez en un tablado una de las obras maestras de todos los tiempos, el drama de William Shakespeare de Romeo y Julieta, el canto al amor de dos jóvenes que murieron por eso, murieron por amor. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo nuestro contenido que está disponible en nuestro canal en YouTube.
Y recuerden que también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección: www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 20 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir. Por la grandeza de quienes nos dieron la vida. Por ellas, que están en la red de Radio Red RCN. Por ellas, en la hora de la verdad, también decimos, ni con el pétalo de una rosa. Eran dueños del escenario musical en Colombia por allá a finales de los años 50. Los Bocheros, este conjunto español que tiene canciones tan bellas como esta, de los amores entre la luna y un gitano. Y por la noche se ven y se cantan por bulerías y peteneras. Los Bocheros. No pasa la buena música. Aquí estamos con ella y así saludamos la mañana, Sergio Gel. Y todos tras micrófonos aplaudiendo con esta canción. Se le sigue cerrando el cerco, doctor Londoño, al expresidente Juan Manuel Santos, esta vez por cuenta de la declaración del exsenador Plinio Olano, quien en audiencia en la Corte Suprema de Justicia declaró que conoció a Alberto Martorelli, el entonces presidente de Odebrecht, en una cena en el apartamento privado del entonces presidente Juan Manuel Santos, esto en el norte de Bogotá. Así, con esa declaración, conoce el país de esa estrecha y cercana relación entre Juan Manuel Santos y los directivos de Odebrecht, la multinacional brasilera de la construcción que actuó de manera criminal en toda América Latina, corrompiendo a cuanto funcionario público necesitaba para hacerse con las más grandes obras de infraestructura en la región. Pues bien, esta declaración de Plinio Olano desató también una ola de indignación en la opinión pública que ha sido implacable con el expresidente Juan Manuel Santos, pues esa reunión, aseguró Olano, se realizó precisamente en el año 2013. Y así vamos viendo cómo nos va en materia de corrupción en Colombia, porque además de esta noticia de la reunión del presidente Santos con los señores de Odebrecht, con los directivos, en una cena privada, muy íntima, muy cercana, pues también... En vísperas de la campaña para el 2014. Pero ¿no? por supuesto, pero desde luego. ¿De qué estarían hablando? No, Sí, claro. meses antes. Pues, doctor Londoño, paralelo a esto, sale un informe de Transparencia Internacional advirtiendo que Colombia cae un punto de 37 a 36 en el puntaje en transparencia, lo que pone a nuestro país en el puesto 99 entre 180 países que son medidos en este ranking, y hay que decirlo, veníamos del puesto 96, caímos del puesto 96 al puesto 99, y lo que dicen desde Transparencia Internacional es que la caída en esta calificación podría significar el inicio de un descenso peligroso si el país no logra resultados en la lucha contra la corrupción. Y en realidad, doctor Londoño, también uno se pregunta cuáles deben ser esos resultados. Pues que se haga justicia. Y que se haga justicia es que todos los implicados en casos como el de Odebrecht pues respondan ante la justicia y rindan cuentas ante ella. La declaración de Plinio Olano continuará en el mes de marzo, pero lo cierto es que pues fue explosiva la declaración que dio ayer ante la Corte Suprema de Justicia, en la que salpicó, y de qué manera, al expresidente Juan Manuel Santos. ¿Cómo le parece? Juan Manuel Santos haciendo cara de santurrón. Yo no tengo nada que ver con Odebrecht, ¿no? Reunido con ellos en cena privada en su propio apartamento en el año 2013, es decir, en vísperas de la campaña electoral o en plena campaña, porque pues 2014, las elecciones fueron a comienzos del 2014, la campaña empezó antes. Entonces Plinio Olano cuenta, y muchos van a contar, porque es que a la gente no le gusta que la metan a la cárcel, y no le gusta estar en la cárcel mucho tiempo, y quiere casa por cárcel. Y esas lealtades, usted sabe que esas lealtades se acaban pronto. Claro, y los principios de oportunidad, doctor Londoño, que bueno, ahí cantan toda la escala. ¿Dónde está Prieto a propósito? ¿Dónde está Prieto? ¿Por qué no averiguamos si lo mandaron para su casita o si sigue preso, diciendo que él respalda a Juan Manuel Santos? Y tiene todos los secretos de cómo las campañas de Juan Manuel Santos fueron financiadas por la mafia de Odebrecht, cuando menos por esa. ¿Dónde está el $1.000.000 que fue para propaganda Sancho? ¿Dónde está?
¿Dónde están pues todos los aportes de la gente de Odebrecht para que en contraprestación le dieran contratos en Colombia y contratos que ejecutaba de la manera como sabíamos para seguir sobornando, como lo que hacía en la Ruta del Sol? ¡Qué horror! ¡Qué horror! Antes nos fue muy bien con transparencia. Sí, podría ser peor, ¿no? Pero ojo con la advertencia de transparencia, y es que esto puede volverse una espiral, ¿no? Sí, Ahí señor. podemos seguir para abajo. Prieto, doctor Londoño, sigue modelando, según pues las noticias del mes de julio. Él intentó pues salir de la cárcel, pero no, le negaron la libertad o la casa por cárcel, y pues ordenaron que siguiera modelando. Está en la cárcel La Modelo en Bogotá. Vamos a ver cuánto tiempo más mantiene su lealtad con su cómplice y amigo Santos, que le dio a través de Market Medios a ganar dinero, pero en cantidades inusitadas. ¿Qué ha pasado con eso? Nada. Como aquí no hay procuraduría, y aquí no hay fiscalía, y aquí no hay nada, hay gente que da declaraciones y que aprovecha esos puestos para hacer campañas políticas. ¿Qué es lo que está haciendo Carrillo en la procuraduría? ¿Y qué es lo que está haciendo Néstor Humberto Martínez en la fiscalía? Qué dolor, por Dios. Aquí no elegimos gente que cumpla su deber, sino gente que quiere utilizar los puestos como plataforma política para futuras hazañas, especialmente para la búsqueda de la presidencia de la República. ¡Qué dolor! Y nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, tenemos que empezar hablando del frío porque gran parte del país en este momento está viviendo temperaturas gélidas históricamente bajas que tienen congelado a gran parte del país. Estamos hablando de un 75% de los residentes de Estados Unidos que en estos días, ya sea hoy, en la noche de ayer o mañana, estarían experimentando las temperaturas más frías que les han tocado muchísimo tiempo, temperaturas bajo cero. Hoy, por ejemplo, en estas horas, Chicago podría estar batiendo récord de frío con más de 27 grados Fahrenheit bajo cero. Y eso, con el factor del viento, lo lleva a una temperatura de 55 grados bajo cero. Les cuento que Fahrenheit y centígrados se encuentran en menos 40. Quiere decir que más frío imposible. No necesito traducirles lo grave que es esta situación. El presidente incluso ha hablado del tema, lo ha hecho para discutir que exista calentamiento global, y las autoridades están en alerta, además de Chicago, también en las ciudades de Detroit y Cleveland, y en los estados como Michigan, Minnesota y Wisconsin, pues amanecemos con escuelas, colegios, universidades, oficinas de gobierno. Está todo cerrado y le están urgiendo a la gente que si puede, por favor, se quede en casa, que no pongan en peligro a al personal de rescate y de emergencia, porque va a ser terrible para cualquier persona estar al aire libre. Se puede congelar en cuestión de minutos. Entonces esa es la advertencia para la población: quedarse en casa. Y en medio de este frío, pues vamos a Washington. Ya estamos en unos días de cuenta regresiva. Son 16 días que tenemos con el gobierno abierto mientras hay negociaciones, o si no, vuelve a cerrar. Esta apertura se logró tras el cierre más largo de la historia de este país, y un cierre del que el presidente Trump, para efectos generales, salió bastante mal herido. Él tuvo que doblar, tuvo que ceder cuando empleados de seguridad aérea siguieron llamando enfermos, y bueno, ya se empezaron a retrasar vuelos y se empezaba a paralizar el tráfico aéreo en este país. El presidente Trump le tocó salir, doblar, como les digo, reabrir el gobierno sin que le hubieran hecho ni una sola concesión, y entonces reabre el gobierno de una manera temporal hasta el 15 de febrero, esperando negociaciones en las que se espera lleguen a un acuerdo demócratas y republicanos, o si no, el presidente dice que se volvería a cerrar porque tendrían que anunciar el presupuesto. Trump, como ustedes saben, está insistiendo en $5.700 millones
que le deberían dar los demócratas para construir un muro en la frontera con México, los demócratas siguen diciendo que es inmoral. Esto es la palabra que ha utilizado Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, líder de la mayoría demócrata, para describir el muro que Trump quiere construir en la frontera. El presidente ha tratado de insistir que él no perdió. Se ha ganado críticas incluso de partidarios suyos conocidos aquí en Estados Unidos como partidarios de carne roja o carne cruda, fanáticos que han estado de su lado, lo están criticando por haber precisamente cedido ante los demócratas y le podrían venir aún críticas más duras. Los demócratas están insistiendo en que cualquier dinero extra, si fueran los 5.700 millones para seguridad en la frontera, dicen que no sería para la construcción de un muro físico, pues Trump tendría que darles a cambio una legalización de los jóvenes conocidos como soñadores, los dreamers, a los que Trump les quitó el amparo que les había dado Obama, estos niños traídos a los Estados Unidos como indocumentados por sus padres. Pero ¿qué pasa? Cualquier legalización de su situación o cualquier estatus que le dieran a estos jóvenes, los republicanos ultraconservadores lo llamarían amnistía. Y esa es una de las groserías más grandes que se le puede decir a los ultraconservadores del presidente Trump, amnistía. Él trataría de vender cualquier tipo de acuerdo migratorio diciendo que no se trata de una amnistía. El senador Marco Rubio de la Florida ya ha advertido que entre más cosas le peguen a este supuesto acuerdo, pues más posibilidades tiene de fallar. Lo bueno, vamos a tener un discurso del Estado de la Unión el 5 de febrero. Nancy Pelosi finalmente invitó a Donald Trump. Lo malo que Donald Trump está advirtiendo también que si no le dan lo que quiere, podría verse obligado a declarar una emergencia nacional en este país para poder usar fondos militares para construir el muro. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengan muy buenos días y muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Cristina. Los problemas políticos en los Estados Unidos que no son leves, son problemas muy serios en medio de una presentación que le dan los políticos bastante superficial. El tema de si se cierra, si se abre, si el muro, si los 5.000 millones de dólares, si Nancy Pelosi presta la Cámara para el discurso ante la Unión. Son cosas bastante baladíes, pero el problema es muy de fondo. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. La sanción que durante años esperaron muchos venezolanos llegó ayer. Estados Unidos da un golpe contundente, algunos dicen que es una estocada final a Maduro, porque quedan desde ahora congelados todos los activos de PDVSA en Estados Unidos, activos que según el gobierno norteamericano llegarían a los 7.000 millones de dólares. Además, se le prohíbe a las compañías estadounidenses realizar transacciones comerciales con PDVSA. Inicialmente se permitiría la compra controlada de crudo hasta marzo, mientras las refinadoras en Estados Unidos se ajustan a la nueva norma, pero aún así lo importante es que todo el dinero de esas ventas pasará a cuentas bloqueadas por el gobierno y no llegará a manos de Maduro. Este es un golpe muy fuerte para Maduro. Se calcula que entre el 70 y el 80% del dinero que Venezuela obtiene por venta de petróleo viene de Estados Unidos, y es que Estados Unidos es prácticamente el único país que paga en efectivo por las compras de petróleo. China y Rusia lo que hacen es descontar a las deudas que tiene el Estado venezolano cada que le envían petróleo. Estados Unidos les pasa la cuenta de cobro a los responsables de este trágico espiral venezolano y seguirá usando todo su arsenal económico y diplomático para respaldar al gobierno interino de Juan Guaidó. Lo que estamos haciendo es evitando que Maduro siga desviando esos recursos, estamos preservándolos para el pueblo venezolano. Eso fue lo que dijo ayer el secretario del Tesoro de Estados Unidos, quien agregó que se permite que Citgo, la filial de PDVSA en Estados Unidos, pueda seguir haciendo negocios en el país, pero todas sus ganancias pasarán también a cuentas que serían manejadas por el presidente legítimo Juan Guaidó. El secretario del Tesoro estuvo acompañado en el anuncio por el asesor de seguridad nacional de Trump, el señor John Bolton, quien causó polémica cuando una cámara captó una anotación que tenía en su libreta que decía
5.000 soldados a Colombia. Mientras tanto, en Venezuela, los matones de Maduro siguen torturando y secuestrando ahora a niños. Desde el 23 de enero hasta hoy han encarcelado, oigan esto, a 77 niños. La mayoría tiene entre 13 y 14 años. Según dice el director del Foro Penal Venezolano, solo en el estado Yaracuy, históricamente chavista, 11 niños fueron detenidos, incluyendo una niña. Quedaron privados de su libertad por orden de un juez sin justificación alguna. Es un patrón agravado que conlleva a crímenes de lesa humanidad, denunció la organización, que también denuncia que los menores de edad detenidos ni siquiera se encontraban protestando, estaban en sus casas y fueron secuestrados. Por su parte, también la abogada Ana Leonora Costa denuncia que en el estado Cojedes detuvieron a niños con cáncer y síndrome de Down. Doctor Fernando, los horrores que viven los venezolanos no dan espera y el mundo no puede quedarse de manos cruzadas ante esta masacre. No puede ser. No puede ser. Europa se va a manifestar en los próximos días. ¿Cuánto tiempo falta para el ultimátum que dio Europa? La señora Mogherini, ¿3 días? Era un poco más, casi 4 días, sí. Era de una semana, ¿no? Sí. ¿Cuándo fue el ultimátum? Y entonces por ahí hacemos la cuenta. En 3 o 4 días Europa también aislará a Nicolás Maduro. Se queda con China y con Rusia, muchos discursos, pocos dólares, poca plata, y ese régimen se cae a pedazos, no tengan duda. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Como lo advertimos desde la Hora de la Verdad, pasaron las 5 de la tarde de este 28 de enero y los Estados Unidos, que no le corre al Tribunal para las FARC o Justicia Especial para la Paz, no aportó pruebas que están en una corte de Nueva York para que la Justicia Especial de la Paz decidiera la extradición en contra del guerrillero alias Jesús Santrich. De acuerdo con el proceso que se adelanta en la JEP, al terminarse el periodo para las pruebas que le pidieron a los Estados Unidos, la sección de revisión del Tribunal para la Paz, instancia en la que se encuentra el tema de Jesús Santrich, dará un plazo de 5 días de ahora en adelante para que las partes presenten sus alegatos finales. Luego tendrá que decidir dentro de los próximos días, después de esos 5 días, con base solo en información que tiene el indictment, la acusación en la cual se anuncian los cargos de narcotráfico y las interceptaciones que pasó la Fiscalía colombiana y que fueron el sustento de la captura en contra de Santrich. Pero quiero darme una licencia, doctor Fernando, con su permiso, para entender qué es lo que pretendía la JEP, y es que al pedir pruebas sobre las razones para extraditar a Jesús Santrich a los Estados Unidos, ese tribunal terminaría por juzgar al guerrillero y pues eso impediría que fuera juzgado nuevamente en los Estados Unidos con las mismas pruebas y por los mismos hechos, violando el principio del non bis in idem. Los Estados Unidos habría entendido entonces el asunto de esta manera y por lo mismo no permitió que se valorara unas pruebas que solo el juez en Nueva York debe revisar. Desde ya el abogado de Santrich está pidiendo que haya celeridad para buscar la libertad de Santrich, pues al caerse el proceso de extradición, lo que queda es la libertad del guerrillero, que seguro, con la ayuda de otras instituciones, puede llamarse Consejo de Estado, será representante de la Cámara como era su deseo. Y para rematar, como firmó supuestos compromisos, alias Sonia, guerrillera de las FARC, quien estuvo detenida en los Estados Unidos por narcotráfico y secuestro, quedó en libertad hace pocas horas porque está comprometida con la Justicia Especial para la Paz. Más y más de la JEP, doctor Fernando, para los colombianos. Lo único que vemos es que los guerrilleros de las FARC hacen lo que les parece, unos no se presentan, otros no son extraditados y muchos quedan en libertad por firmar un papel de compromiso sin importar la gravedad de los delitos cometidos. Sí, señor. Y en un minuto estaremos con María Corina Machado, exdiputada y líder de la oposición en Venezuela. En un minuto. Son las 6 de la mañana, 41 minutos. Esta es la Hora de la Verdad.